Bien, pues vamos a iniciar hoy nuestra clase y la vamos a iniciar con nuestra eh, retomar. Ya tuvimos dos clases, sin embargo, esta la grabaremos como clase número 2 para que no se confundan, porque esta clase va a tomar parte de la clase anterior que vimos allá con nuestros amigos y amigas que nos acompañaron, los matrimonios que nos acompañaron y, y todos los que pudieron estar, y fue muy bueno, pero hoy ya tenemos esta clase ya para nosotros, así que intentar, vamos a intentar trabajar con el material en la página número 7 donde empieza la letra B. Y en esta clase que vamos a tomar, vemos cómo nos habla de que hay algunos peligros contemporáneos. Dice, y ahorita lo vamos a ver en nuestro material. Vamos a ver aquí, en este material que tenemos, cómo de alguna manera dice que vamos a revisar algunos mini casos. Y en estos mini casos que vamos a revisar, principalmente tenemos que el matrimonio, empieza así la lectura. Voy a leer acá del manual porque en la pantalla está muy chiquito, pero que ahí quede para la grabación. El matrimonio enfrenta peligros que amenazan su estabilidad. Eso es una realidad. Lo vimos allá así someramente y vimos que amenaza su estabilidad, felicidad y permanencia en el tiempo. Son las cosas que se ven amenazadas. Estas cosas no son el objetivo del matrimonio, aquí es una nota mía. Sin embargo, son las partes que apuntalan o que permiten que el matrimonio siga muy bien. Eh, es peligroso estos peligros, algunos casi imperceptibles y otros claramente identificables. A veces cuando se habla de este tema, vamos a poner esta visión para que me vean la cara. A veces cuando se habla de este tema recordamos el libro de Cantar de los Cantares, este poema de amor que quedó ahí registrado en el texto bíblico, en el texto sagrado, donde dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Entonces, los pequeños detalles de la vida son los que a veces hacen que no tengamos una clara eh, aterrizaje en estos momentos del matrimonio que dijimos que era la estabilidad, la felicidad y la permanencia en el tiempo. Si bien es cierto, hemos dicho que no son la razón del matrimonio, sí podemos establecer claramente que es una parte esencial para que el matrimonio que tiene una finalidad última o principal, que es lo que ya vimos en el trabajo que hemos estado haciendo en este curso, llegue a cumplir su objetivo final. Eh, de tal manera que cuando estos aspectos, estos peligros, algunos casi imperceptibles y otros claramente identificables, tienen el propósito de atentar y destruir el matrimonio. Veamos algunas situaciones y perspectivas contemporáneas. Estos los revisamos allá en presencial la vez pasada, pero los repetimos para que queden aquí grabados porque son importantes para el ejercicio que vamos a hacer. Carencia de conciencia y o incorrecta interpretación de la Biblia. Ese es el primer peligro. En los matrimonios contemporáneos no hay un sentido de la Biblia y se carece de esto, ¿no? Ahí leemos, dice, eh, en criterios como soportar todo, la autoridad del hombre, la sumisión de la mujer. Ya hablamos como varias ocasiones acerca de que hay un malentendido de estos pasajes y debemos revalorarlos a la luz de lo que dice realmente la Biblia, no de lo que yo leo desde mi punto de vista de autoritarismo eh, hacia las personas. Distorsión mediática sobre el matrimonio. El promover uniones entre personas del mismo sexo, convivencia sin compromiso, unión libre,
unión temporal, entre otros. Es decir, todos estos conceptos modernos, ciertos factores sociales culturales. La inmediatez de las cosas, el individualismo egoísta, egocentrismo, la cultura antisufrimiento, los celos posesivos, inestabilidad y descontrol emocional, la lucha oculta por el poder, subrayamos esto, la lucha oculta por el poder es un factor que en todos los matrimonios cuando inician hay un ¿quién manda, verdad? ¿Quién es el que va a mandar aquí? La resignación, eh, la desigualdad, la arbitrariedad, la eh, facilidad del divorcio. Vean, todos estos son factores. Ahora, vamos a ver una serie de mini casos. Para esto vamos a ayudarnos con ustedes para ir contestando. Eh, yo sé que ahí está un poco complicado que el pastor Sam abre el micrófono, pero si brevemente nos da una respuesta cuando haga la pregunta, cuando me dirija a él, estaría perfecto. Entonces vamos a regresar a nuestra cámara de la computadora y después de este brinco vamos a ir a la página de ese mini casos para analizar y razonar, analizar y razones o causas. Son pequeños casos, eh, estudio de casos que vamos a hacer aquí, que va a ser para ayudarnos a distinguir. Voy a leer el párrafo introductorio y lo vamos a entrar a cada uno de los casos. Más que tratar de resolver el caso, vamos a ver cuál es la razón y la causa. Es decir, este ejercicio de trabajo se llama buscar razones y causas por qué suceden los problemas. A veces nosotros solamente vemos el resultado. Se pelearon, están golpeados, se dejaron. Esa es la circunstancia, pero nosotros tenemos que ir a la razón o la causa, el origen del problema. Ese es el motivo de este análisis y vamos a ver dentro de las razones que vimos arriba, ¿verdad? Buscar una razón donde dice factores socioculturales, podemos decir cuartales, la razón mediática o que no hay una gran comprensión de la Biblia. Normalmente vamos a encontrar en este ejercicio que están mezclados los tres, pero vamos a ver que uno sobresale sobre los otros y es el que vamos a poder atender. Estos casos es para que tengamos una concepción de que el matrimonio es un campo minado, y entonces, si el ministerio se mueve a través del matrimonio, pues va a afectar mucho en ese sentido. Ahora bien, la, el punto de vista bíblico no menciona jamás que el pastor tiene que tener ciertas características. Dice, entre las características que dice a Timoteo, es importante notar que dice que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, pero en el caso de que esté casado, ¿verdad? Y esto es claro porque el caso es en la sociedad. Vamos a ver hasta dónde me aguanta la voz, ¿eh? Tuve una gripita por ahí de la semana pasada y me queda lo de ya saben, lo de la garganta, pero ahí vamos buscando cómo salir. Entonces, retomando esto, es importante que notemos que hay diferentes circunstancias y en la práctica de la realidad nosotros vamos a encontrar una serie de pastorados distintos, con distintas circunstancias. Pablo, en segunda a los Timoteos, cuando habla de las circunstancias de los corintios, dice, así como el que llegó a Cristo, así se quede. Entonces, hablando en este caso y en el contexto con algo que en la época social era algo muy terrible, que era el asunto de la esclavitud. Sin embargo, fácilmente podemos hacer una hermenéutica hacia las diferentes situaciones de los pastores en la situación que llegan. No todas las vidas son fáciles y transparentes, algunas vidas son complicadas y vamos a verlo aquí en estos fragmentos. Primer fragmento, si nos ayudas, por favor, Sergio, con este primer fragmento,
Bienvenido, Pastor Juan. Sí, ya nos Gracias, está. buenas noches. Buenas noches. Estamos parados en la página número 7. Aunque avanzamos más, bienvenida, Elvia. Aunque avanzamos más en nuestra clase con nuestros invitados que tuvimos, vamos a retomar esta parte que saltamos en el material que les dimos, está en la página 7. Y la primera Sí. parte ya lo vimos en clase, pero vamos a donde dice mini casos. Estoy pidiendo que ahí, por favor, el pastor Sergio nos ayude con el primero que dice, mi matrimonio se rompió porque, Ajá. y dice, Mi matrimonio se rompió porque se nos acabó la pasión y no soportaba más que se dejara abierto el frasco de shampoo. Y ya entre paréntesis está hombre, maestro, 42 años. ok, estos no son casos de cristianos, tenemos que aclarar esto. Son mini casos, pero se pueden aplicar a personas de nuestra congregación o incluso a pastores, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado en este sentido. ¿Qué dice el primer caso, Sergio? ¿Y cuál será la razón y la causa de este matrimonio que se rompió? ¿Será esta causa que alguien dejó el champú destapado o habrá una causa más profunda? Yo pienso que puede ser una causa más profunda. Así es, este primer ejemplo nos deja ahí con este primer ejemplo. Vean cómo siempre hay una razón o una causa más profunda. La podemos buscar arriba, puede ser egoísmo, puede ser competencia, lucha por el poder, ¿verdad? Entonces, este es la razón. No sé si Elvia y Juan ya a- a- ubicaron la página donde estamos, que es la página número 7 de nuestro manual normal, no del extracto que hice. Entonces, Silvia, nos ayudas con el siguiente de eso. Todo iba bien. Sí, Sí, todo pastor. iba bien Permíteme. hasta que empezó a vigilarme por Facebook. Un día escribió a un conocido para preguntarle qué relación tenía conmigo. Fue la gota que colmó el vaso y terminó con él. Mujer, que cantante, 50 años. Importante de 50 años. Ok, bueno, le ganaron a Elvia, pero ahorita le damos el micrófono a Elvia, no hay problema. Hay muchos casos. Entonces, ¿cómo ves, mi estimado pastor? ¿Qué será la razón que empezó a vigilar? Pues, pues sí, sí puede ser esa. Esa puede ser Porque la sí, ya causa. está inmiscuyendo en algo privado. Ok, ¿y qué hay detrás de eso? Pues hay egoísmo, hay falta de Egoísmo. confianza. Ahora, recordamos que nos están dando un extracto del caso y no nos están dando todo el contexto. Esto No. siempre no podemos nosotros responder a priori, pero podemos sospechar que hay algo más detrás de esto. Ujú. Es decir, la solución al matrimonio es que deje el Facebook, ¿verdad? Y que ya, o que se acabe el Internet, y si acaba el Internet se va a acabar el problema. No, ese fue el punto, la gota que derramó el vaso. Ahora sí, me permite, Sergio, que nos ayude Elvia, por favor. Sí, Siguiente, gracias. Elvia, ¿nos ayudas con el que dice, me dijo? Me dijo que prefería tomarse un tiempo. Luego quiso volver, pero ya era tarde. Mujer economista, 40 años. ¿O ves el caso? ¿Qué piensas que sea? ¿Será esta la razón? Tiempo. No, Hay algo. no, ¿perdón? Sí, dime, te escucho, no. Siempre hay algo después, detrás de, ¿verdad? Ese debe ser como el pretexto. Siempre cuando Sí, hay en el matrimonio algo así, pues hay algo de fondo. Entonces, vemos siempre que hay causas profundas que llevan a esta parte que estamos analizando. Mi matrimonio se rompió, ¿por qué? Esa es la razón. Eh, Seguimos, vamos a darle oportunidad al pastor Samuel, está chiquito, creo que lo puede leer ahí y rápidamente. Ya no puede más con su afán de posesión y sus celos. Mujer recepcionista, 52 años. ¿Qué causa?
¿Sí le escuchas? Sí, adelante. Muy bien. ¿Cómo ven ahí esa causa? Va complicándose la cosa, ¿no? Parece que primero, pues, obviamente, por destapar un champú, dejar destapar un champú no se acaba un matrimonio, pero hay cosas detrás. Eh, el afán de posesión y sus celos que eran ejercidos sobre esta mujer no fue, eh, dice, no pude más, quiere decir que tenía un antecedente, viene de atrás. Aquí hay una parte muy importante que debemos entender dentro del matrimonio. En el matrimonio hay que construir relaciones sanas y no ir destruyendo aquellas cosas o socavando aquellas cosas que en algún momento van a tirar las cosas. Hay una dinámica que se usa con estos palitos de que se construyen cosas, ¿verdad? Entonces van sumando, son palitos, hay que ir construyendo y cada vez las cosas es más fácil que se caigan porque se van quitando palitos de abajo para poder ponerlos de arriba. Este ejercicio se hace con matrimonio. Y aunque se pase un rato muy divertido ahí, todos están angustiosos, el ejemplo es para decir lo siguiente, el ejemplo es para decir, si nosotros estamos socavando las bases, un día lo de arriba se va a caer estrepitosamente. Entonces, muy fuerte, va a causar un ruido muy grande la caída. Entonces, debemos darnos cuenta que cuando hay algo de base que tenemos que corregir, hay que parar para corregir esa base. Y esta base debemos aconsejar a los jóvenes que se van a casar que deben empezar pronto. Si una persona es extremadamente celoso, entonces no cuando se case se va a mejorar la situación. Esto es un problema porque a muchos muchachas o muchachos dicen, yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar, pero nos damos cuenta que esto no sucede así. Entonces tenemos que darnos cuenta que la causa aquí puede ser el egoísmo, puede ser simplemente esta situación. En la causa que nos leyó el día anteriormente, también quería agregar lo siguiente. A veces la causa es que los matrimonios se rompen porque hay una idea de que es muy fácil romper los matrimonios. Entonces, la gente simplemente se divorcia y hace otro matrimonio. Hay una estadística, por lo menos la que yo tenía información que fue de hace 20 años, porque ya no he checado, pero ya hace 20 años en México había más divorcios que matrimonios. Y dices, ¿cómo puede suceder esto? Y esto era en el registro civil y la causa era que la gente se divorcia y se casa por varias ocasiones, ¿no? Entonces, esta era la razón por la cual se divorciaba y que los matrimonios estables, pues, es difícil encontrar. Pero vamos al siguiente, si el pastor Juan nos ayuda. Era. Era totalmente dependiente de su madre. Me daba la impresión de que me había casado con ella y con toda su familia. Llegó un punto en que me agobió muchísimo y pedí el divorcio. Hombre empresario de 45 años. Okay. ¿Qué piensas de esto, pastor Juan? Una dependencia completamente de la familia y no del marido. Así Y eso es, es lo que trae, ¿cómo se llama? El rompimiento, ¿no? claro. Ahí a la abuela decía un dicho, el casado casa quiere, ¿verdad? Así era su dicho. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que debíamos entender que nuestra, nuestro matrimonio era parte y esto hay que mantenerlo así. Es una causa muy, muy, muy grave. Vamos con el siguiente. Vean cómo esto, qué bueno que no lo vimos allá con los matrimonios, ¿verdad? Porque esto nos hubiera llevado a discusiones durante varias horas y discusiones muy fuertes porque ahí cuando hay matrimonios que no tienen esta estabilidad, pues aprovechan para reclamar y no es el momento ni el lugar, en un lugar donde estamos varios matrimonios. Por eso yo siempre digo, si vas a hacer una reunión de matrimonios, si surge algo así, y este es lo que vamos a hacer si seguimos con este trabajo con matrimonios allá en la Ciudad de México, si en algún momento llega a surgir algo fuerte eh, de, de, de tensión, hay que darles una cita para una posterior tratamiento pastoral y decirle ahí lo vamos a solucionar con mucho gusto el día de mañana, si es sábado, mañana a las 3 de la tarde,
mañana a las 5 de la tarde, si es viernes, mañana a las 7 de la mañana. No tratar de solucionar aquí estos problemas, porque aunque estamos viendo casos muy cortitos, se dan cuenta que son casos muy fuertes, ¿verdad? Esto de que las familias sean, que dice, me casé con la familia, no con él, ¿verdad? Y entonces, pues llega a haber una tensión y esto que a veces sucede, que lo he escuchado frecuentemente. Le prohíbo que vaya a ver a su mamá porque la influencia, porque está y hay una tensión bien grande, ¿no? Entonces, esta es una situación complicada. Bien. ¿Dónde me quedé? ¿Me ayudan? ¿Cuál sigue? ¿Me ayudas, Pastor Sergio? Eh, No me sentía querida, cuidada ni valorada, y el ambiente en casa era desagradable. Siempre estaba sola con mi hija, tenía a alguien a mi lado que huía de la familia y no quería ser de padre ni de marido. Además, al final se obsesionó con la religión y todavía tenía menos tiempo para nosotras. Más vale solo que mal acompañada. Mujer nutricionista, 44 años. híjole. ¿Cómo ves, Sergio? Qué tremendo, ¿no? Qué Sí, tremenda situación. Y les voy a sí, decir sí algo está. más tremendo. Uno de nuestros líderes de la iglesia donde asistí por 30 años, un matrimonio estable, amigos de nosotros cayeron en esta situación. Él, como que no le gustaba mucho estar en casa y al final se obsesionó con ser líder de la iglesia y dedicaba tanto tiempo a la iglesia y también quiso estudiar algo, ya estaba trabajando, él tenía una profesión, pero quiso seguir estudiando y nosotros nos tocó irlo a visitar y visitamos a la familia, él estaba con sus audífonos en la computadora haciendo sus exámenes y no veía a los demás. Tenemos que tener un sano equilibrio, ¿no? ¿Y cuál era la causa profunda? Pues un egoísmo. Él solamente pensaba en él, ¿no? Aquí dice, cuando veas las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar. Entonces, lo que tenemos que entender aquí, algo muy claro, tenemos que dar tiempo necesario a todas las cosas de nuestra vida. Por eso vivimos un cristianismo que René Padilla, el autor cristiano, dice, es integral, ¿verdad? Dice que nuestra misión es integral. Si no solamente es estar en la iglesia, es hacer otras cosas. Hay que saber decir no, hay que saber darle tiempo a la familia. Recuerdan que en el curso dijimos algo muy interesante, eh, que íbamos a hacer una cita para con nuestra esposa, o con nuestro esposo, para trabajar en las áreas de simplemente hacerlo. Entonces debemos buscar estos intencionalmente. Usamos esta palabra que significa como apuntarlo en la agenda. Así como yo tengo que ir al doctor el martes, ¿verdad? A las 7 de la mañana. Y esa es una cita. No puedo decir, no puedo porque tengo que barrer la calle, ¿verdad? Porque son los pretextos que tenemos, que tengo que hacer tantas cosas. Mira, la iglesia necesita que esté allí, necesito dar consejería, necesito asistir, tenemos que darnos tiempo. La iglesia tiene un programa y tiene días, digamos, ordenados en eso. Entonces, qué caso tan difícil. ¿Alguien quiere agregar esto al caso que vimos? ¿Algo más? ¿Algún comentario? Porque esto yo lo viví con un querido amigo, ajá, y lo vi como ellos terminaron separándose. Y la mujer estaba en este caso que dije, "Pues, prefiero estar sola con mis hijas, prefiero yo educar a mis hijas, prefiero yo trabajar con ellas, prefiero yo trabajar, porque en cierto momento, esto es una cosa interesante, también dijo, no, ya no voy a trabajar tanto porque la iglesia, la obra a la cual fui llamado tiene que tener más tiempo, ¿no? Entonces, esto es complicado. ¿Alguien tiene algún comentario de esto? ¿Qué les parece esta situación? ¿Es compleja? Adelante. Hemos tenido varios casos precisamente por el abandono en el no tener el tiempo con la esposa y con los hijos. Entonces, esas situaciones se han estado remarcando porque siempre, o lo que he escuchado de otras gentes es que dicen, no, ya nos hizo a un lado
por causa de seguir su estilo de vida. Entonces, sí, sí lo que recuerdo que, por ejemplo, a Amador Gálvez, él siempre decía eso: primero está Dios, después tu familia y después la iglesia. Entonces, eso lo remarcamos porque sí es importante. Y pues, desafortunadamente, eso ha hecho que se rompan muchos matrimonios y se destruyan muchas familias. Y el problema ahí en lo que nos dice el pastor Samuel es que cuando lo vemos en personas que son líderes, pues también quedan lastimadas gente de nuestras comunidades y su familia principalmente, ¿no? Entonces esa palabra de este pastor Amador Galvez tenemos que tenerla muy en cuenta. Primero Dios, después la familia y luego el servicio y el último nosotros, fíjese, y normalmente nosotros lo ponemos al revés. Bien, después de esto, si nos ayudas, Pastor Samuel, ya que prende el micrófono, está abajito al último de la página 7. Mujer diseñadora, 44 años. Me separé porque me engañó, estaba embarazada y 6 meses, pero le dije o la otra o yo, y decidió irse con ella. No me arrepiento. Estos, pues, son casos de la vida real, ¿eh? Estos casos que están aquí son tomados de la persona que escribió el manual de la consejería pastoral en su iglesia, porque ellos dan consejería muy interesante a cristianos y no cristianos, entonces por eso tienen este tipo de casos tan fuertes. Dios quiera, vamos a tener un curso sobre consejería pastoral y Dios quiera que nos abocamos a esto. Ahora mismo tenemos una persona en nuestra comunidad, en nuestra organización, que está tomando un estudio especializado en consejería. Y creo que una de las cosas más importantes que necesitamos hacer es tener departamentos fuertes de consejería y tener personas adecuadas para aconsejar. Hay casos muy complicados que yo y mi esposa hemos atendido, pero en algún momento hemos dicho, no, sabes que necesitamos que vayas con alguien más profesional que trabaje casos como este, ¿no? Porque si hay casos complicados. Y el caso de esta chica, mujer diseñadora, pues sí está complejo. Le dio a escoger, dijo, no, pues escojo la otra, y dice yo feliz, ¿no? Aquí cabe, antes de brincar a la siguiente página, en la página 8, vamos a empezar con estos. Voy a pedir si Elvia nos ayude, pero antes de que lea, voy a hacer un comentario que hacía mi abuela, que solamente puedo hacer aquí privado con ustedes. Mi abuela decía, cuando tenía sus hijas y sus sobrinas ahí en casa y llegaban llorando porque las había dejado el novio, decía, cuando un hombre te deja, es la respuesta a la oración de Jesús que dijo, mas líbrame del mal. Entonces, esto es no sabes de la que te libraste, ¿verdad? Entonces, ahora, el propósito de la iglesia y de la consejería no es destruir los matrimonios, no porque estemos viendo estos casos, pero tampoco es mantener una relación artificiosa o dañina para una persona. Tenemos que ser muy claros en esto. Si nosotros vivimos con una persona tóxica que nos puede hacer daño, obviamente puede ser más beneficioso no seguir en una relación. No estamos diciendo si el divorcio y si la Biblia, no, no, fuera de eso, de tu salud, de tu integridad física, es importante desarrollarte y todo esto es más importante, ¿no? En la sociedad que vivimos, en la sociedad donde vivimos, donde las personas dañan a las otras personas. Si me preguntan ustedes, ¿estás de acuerdo con el divorcio? No, no estoy de acuerdo con el divorcio. El matrimonio debe lucharse por él, debe eh, hacerse lo imposible, sacrificarse por él. Eh, el sacrificio es muy grande cuando hay situaciones muy complicadas de cualquier tipo, como las que vemos aquí, en lo que estamos viendo, y estamos hablando de restauración del matrimonio. Lo que vamos a ver de aquí en adelante es un trabajo de toda la vida. Todos los casos que hemos visto aquí, si los volviéramos a juntar y si tienes que volver a ser pareja, yo he oído pastores que dicen, vienes aquí a la iglesia, ¿dónde está tu marido? ¿Es tu primer marido? No, este ya es un segundo matrimonio. No, pues el Señor dice que
que tienes que dejar a este y tienes que regresar con aquel. Suponiendo sin conceder que fuera posible, porque a veces ya no es posible porque ya hay relaciones terceras o cuartas, o es un relajo. Suponiendo que fuera posible, el pastor se está metiendo en un, como decimos aquí en Jalisco, en un brete, en un rollo, porque la pastoral, así esas personas van a tener que ser constante porque hay mucho que construir nuevamente, mucho que volver a trabajar. En ese sentido, pues ahí tiene que haber una asesoría adecuada para esto. Ahora sí, Elvia, por favor, me ayudas con el siguiente, de la siguiente página. Era un maltratador. Al principio el miedo te paraliza y no reaccionas, pero cuando decides separarte, no hay marcha atrás. Mujer, ama de casa, 46 años. Pues sí, eh, desgraciadamente hay se viven estas situaciones y ya cuando deciden separarse, pues ya muchas veces ya no pueden porque pues ya llega a haber hasta homicidios, ¿no? Porque por estas situaciones, pues ya menos puede, ¿no? Porque ya no se puede hacer nada, pero pues sí, dice, como yo vi algo en el Face de que dice, si lo hace una vez, si por ejemplo en un matrimonio, si el esposo te maltrata una vez, ya eso ya va a ser siempre, o sea, el chiste es que lo permita uno, porque ya después de ahí se siguen haciendo las cosas o verbalmente o físicamente, ¿verdad? Pues sí, así está la Hay, cosa. hay niveles de maltrato. Ojalá les pueda conseguir déjenme anotar aquí en mis notas que no te toman preguntas. Me gusta para tenerlo para la congregación entre la pareja. Cuando hablamos de niveles de maltrato entre la pareja, no estamos diciendo que el hombre maltrata más que la mujer o la mujer maltrata más que el hombre. Puede haber los dos casos. Sin embargo, es obvio que la parte masculina puede ser más agresiva, puede ser más dañina que la parte femenina, aunque no es exclusivo del hombre o como maltratador. Sin embargo, hay niveles en los cuales puede usted ir viendo cómo va. Y va precisamente, este primer maltrato empieza desde lo psicológico, ¿no? Y es natural el maltrato cuando yo le digo a mi esposa, uy, no, estos frijoles no saben como los que sabe mi mamá, como los que hace mi mamá. Ya ahí estamos en un maltrato psicológico. O peor, cuando los tratamos, pues mira, es que, pues pobrecita de ti, es que tú no sabes, tú no puedes. Entonces ya hay un maltrato psicológico. Entonces, bien, esto es un problema y desafortunadamente, como dice Elia, wow, esto es más común de lo que parece y debemos tener cuidado. Pastor Juan, ¿me ayudas con la de abajo, por favor? Creo que no está tu micrófono abierto, Pastor. Perdón. Perdón. La verdad, llegó un punto en que no podía verlo. Hacía años que no dormíamos juntos, pero es que todo en él me ponía enferma. Cómo comía, cómo hablaba, hasta cómo veía la televisión. Mujer enfermera de 55 años. Es un grado muy fuerte, ¿no? Ya era demasiado ya el choque que tenían en cuanto a compatibilidad que ya no se soportaban. Claro, no dice aquí cuánto estuvieron juntos, pero ¿No? bueno, una persona ya madura, 5 años estaba de vida. Entonces, más adelante me parece que vamos a ver esas etapas de la vida y vamos a ver algo en la consejería pastoral, cómo se manejan los siguientes casos. Este caso me parece más rescatable que el de arriba, en cierto sentido, pero por otro lado, pues no podemos darle niveles de rescate, ¿verdad? No podemos jamás a una consejería pastoral decirle, no, pues tu situación está bien fácil, se resuelve bien fácil. Si la persona le causaba tanto repudio, su pareja, imagínense qué situación vivía, ¿no? Entonces, ahí
No podemos en este sentido decir, ah, no, esto es bien fácil, esto se puede solucionar fácil. Y el otro, no, no, eso está difícil. Es difícil. Tengamos cuidado en este sentido. ¿Me ayudas, pastor Samuel, con el hombre anestesista? Ya se me perdió. Ok, estamos en la página 8. El primero dice era un maltratador, el siguiente, la verdad, llegó a un punto, luego ya viene le daban arrebatos. Le daban arrebatos. Un día quería que estuviéramos juntos toda la vida y el siguiente no. El siguiente no No, quería ni verme. Me divorcié, hombre anestesista, 49 años. Gracias, pastor. Miren, esta situación aquí que estamos manejando, este hombre anestesista, que se separó por esta causa, pues sí, ahí hay veces que hay razones del tipo psiquiátrico, médico, en las personas que podían verse ayudadas por medicamentos. No estoy diciendo que todos los problemas se ayuden con medicamentos, todas las personas tienen que ir al psiquiatra o al psicólogo. Sin embargo, si nosotros como pastores entendemos que si alguien quiere construir una casa, decimos ver con un arquitecto, ¿verdad? O decimos ver con el maestro fulano, porque es un constructor de paredes, pero no le dicen ve con el hermano Nauna que construye una pared, ¿verdad? Va a quedar toda chueca. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay profesiones que han probado en algún grado servir, pero profesiones que sean reconocidas, ¿no? No podemos ir con cualquier charlatán, no porque necesito arreglar mi cara, voy con el primer cirujano plástico, ¿verdad? Para que pues, me parezca a De Niro, a algún artista que me parezca simpático. No, tengo que hacerlo con las personas adecuadas. Los pastores tenemos la obligación de tener una lista de personas confiables. A veces me preguntan, ¿hay psicólogos cristianos? Sí, hay psicólogos cristianos, pero esa no es la lista. Perdón, de que sea un buen hermano, aunque hay personas que en la comunidad llegan a tener cierto prestigio y debemos entender. Pero no porque sea psicólogo cristiano quiere decir que se va a solucionar el problema. De hecho, cuando yo tengo un problema médico, porque ahorita que tuve gripe y me quedaron las flemitas, yo vaya al de similares y me dé un jarabe, no quiere decir que me va a aliviar, ¿verdad? A lo mejor tengo que pasar al siguiente nivel. Entonces, yo tengo que estar consciente de esto, pero también tengo que estar consciente como hijo de Dios. Más adelante vamos a hablar sobre la sanidad bíblica, como nosotros orientarnos bíblicamente a la sanidad bíblica de la sanidad bíblica. También sé que si alguien me dice, hermano, voy a orar por ti para que el Señor te sane y usted tiene un propósito de Dios, pues voy a ser sanado, ¿verdad? Hay casos de los que estamos leyendo aquí que a veces queremos tratar en este nivel y está bien si tenemos que, lo primero que tenemos que orar es con nuestros hermanos para que sus matrimonios sean restaurados. Segundo, desde nuestra experiencia tenemos que empezar a dar consejería, ¿verdad? Pero en el caso donde una persona vea claramente tenía un problema de personalidad o que sea, no podemos ponerle etiqueta porque no somos especialistas, pero tenía un problema, es un claro que tenía un problema. A veces pensaba de una manera, a veces pensaba de otra. Entonces, este problema posiblemente se pudo haber remediado y hubiera tenido una asesoría adecuada. ¿De acuerdo? Bien, queda claro esto, no estamos diciendo todos los casos se van al psiquiatra, todos se van al psicólogo, todos se van al consejero bíblico, no, pero sí hay casos donde evidentemente tenemos que darnos cuenta de esto. ¿Quién leyó? Samuel. Pastor Sergio, ¿me ayudas por favor con el siguiente? Era, Pastor Sergio.
está ahí, no está, está sin señal, a lo mejor lo veo medio congelado. Y parece que está congelado, ¿verdad? Posiblemente no está recibiendo la señal. A veces el internet falla. Entonces, ¿me ayuda Selvia, por favor? Mientras se restaura su internet, hermano. Sí, ese era controlador, siempre quería saber qué hacía y a dónde iba. Solo llevamos 2 años casados, pero me di cuenta de que aguantar así toda la vida sería imposible. Mujer enfermera, 30 años. Sí, se me tierra de por medio, ¿no? En una situación así, porque si eso es al principio, siempre va a ser igual o hasta peor. Una persona controladora es la persona peor con la cual podemos vivir, ¿verdad? Entonces, no debe dejar de ser controladora, debe saber manejar ese sistema de controlar a las personas, no hacer sentir mal a las personas. En cierto sentido, todos los hombres somos controladores. Me llama mucho la atención actualmente con los teléfonos celulares que voy en el transporte público aquí en Guadalajara y les hablan a las personas y les dicen, ¿dónde estás y con quién estás? Entonces es una situación así media difícil, ¿no? Entonces, no digo que no se deba decir eso en el celular, yo mismo a veces lo digo a mi esposa, pero eh, en cierto sentido debemos ser, pues, que no se sienta que hay un control, porque una cosa es tener pendiente de alguien y otra cosa es querer controlar a alguien. Eso es clarísimo de nosotros como varones, debemos sentir. Y cuando queremos controlar a alguien es porque tenemos inseguridad con nosotros mismos. Tenemos que estar bien conscientes que la inseguridad es una parte de los hombres, es un mal que nosotros tenemos los hombres. Los hombres somos por naturaleza inseguros. Es algo biológico, no sé, psicológico, pero por naturaleza, vean ustedes que si estamos en alguna reunión o en algún lugar y queremos, por ejemplo, preguntar eh, en una tienda si tienen zapatos de tal número y vamos con nuestra esposa, decimos, entra y pregunta si tienen. Eso no es otra razón, yo lo hago así, lo hice hace mucho tiempo, no es otra razón más que la razón de inseguridad. Los hombres tenemos un miedo increíble al rechazo. Entonces, cuando nosotros somos controladores, estamos teniendo miedo al rechazo, que nos dejen. Entonces, tengamos cuidado con eso, es un caso muy complejo. Pastor Juan, ¿no hay ayudas con la que sigue? Ya parece que regresó el hermano Sergio, ahorita le damos lugar a Pastor Sergio si ya tiene audio y video bien. Trato que está. Años de irritación, discusiones y malentendidos terminaron tristemente en golpes por su parte. El divorcio fue un alivio. Mujer, vendedora, 40 años. Decía Pablo, así éramos nosotros en otros tiempos, ¿verdad? Y igual, pero por la gracia de Dios, yo creo que ahí yo sí me, me reflejo un poco, porque irritante era, discutía y maltrataba a mi mujer, ¿no? En aquel tiempo. Por la gracia de Dios, Dios ha cambiado todo este tipo de situaciones. Ahí es una prueba, gracias hermano por tu confianza al contarlo. Y algo que cuando los testimonios aumentan nuestra fe, ¿verdad? Es muy importante esto de dar testimonios porque quiero decir que sin no sé si tuvieran terapia, no lo vamos a preguntar ahora ni lo queremos saber, pero normalmente es por la gracia de Dios, como lo dijo el hermano, ¿no? Que esto sucede. Y esto da testimonio cuando veamos una situación difícil, así digamos, hay personas que estuvieron así como tú y oraron, confiaron en Dios y el Señor los cambió porque el Señor nos restaura de todas las cosas malas. Bien, como dijo, bien citó a Pablo cuando dice, el pasado ustedes eran de esta manera, ¿no? Le dice, así eran, acuérdense cómo eran. ¿Mm? Eran de esta manera, les decía a los Gálatas, les decía a los Efesios, pero ahora vienen a ser de otra manera, vienen a ser una manera distinta de vivir.
Vamos con el siguiente. Pastor Sergio, ¿regresaste? ¿Estás? Sí, sí, Hola. es que tuve problemas, pero ya. Dice, me enteré de una infidelidad. Pregunté a los amigos y me reconocieron que había estado tomándome el pelo mucho tiempo. Comencé una vida sola, me compré una casa, la pinté entera, conocí a un hombre de 18 meses más tarde, tenemos un hijo y estamos esperando otro. Creo que todo pasa por una razón. Mujer autónoma, 43 años. Caso complicado, nuevamente aquí, pero vean ustedes cómo les dije, estos no son casos de cristianos, es lo primero que tenemos que ver, pero podrían ser casos de alguna persona que se convierte a Cristo y está en esta situación. Y la razón por su matrimonio fue de la ruptura, fue la infidelidad, y esta situación la hace mejor a la mujer. Hay una estadística muy interesante en cuanto a separaciones, desde el punto de vista sociológico, que dice que normalmente una pareja que se separa, se divorcia, la que sale adelante es la mujer siempre sale adelante. El hombre cae en una depresión, generalmente pierde el trabajo, pierde posición económica, pierde bienes, es una situación difícil. Esto también a mí me ha tocado verlo con también personas de la iglesia y me tocó visitar a un amigo, querido amigo, que estaba en una situación muy, muy, muy triste porque había eh, terminado su matrimonio con dos hijitos. Al final, pues se convirtieron en sus hijos y salió adelante, pero la situación que pasó por varios años, no estoy hablando un periodo de muchos años, de ser un ejecutivo, un gerente de una empresa muy importante aquí en Guadalajara, llegó a estar casi sin trabajo, sin dinero, perdió su carro, perdió todo por la depresión tan grande y la situación que estaba. Entonces, pues sí, realmente eh, cuando alguien toma esta decisión, esto sirva de apunte para nuestra consejería pastoral, vas a meterte en una situación. No es tan fácil como esto. Por eso les digo siempre, la salida más corta o la salida más cercana no siempre es la mejor, ¿verdad? Si yo en este momento hubiera un incendio aquí en el closet que tengo enfrente de mi casa y empezar a incendiarse, y si yo tomo la decisión de brincarme por la ventana, ¿verdad? Para salir de este cuarto, pues es la salida más rápida, pero no es la mejor, ¿verdad? Es mejor, o si yo quiero atravesar esta pared de acá para llegar al jardín de atrás, pues no es la mejor salida. A veces tenemos que hacerle entender a las personas que el divorcio parece la salida fácil, pero no es la mejor. Lo mejor es tratar de solucionar las cosas, tratar de rehabilitar las cosas, sabiendo, esto sí es importante para nuestra consejería pastoral, que nuestro trabajo de ahí en adelante va a ser muy complicado, porque las heridas y lastimadas que nos hacemos entre ambos, o el que hace una persona a otra cuando es uno el agresor, tardarán muchos años en curarse. ¿Cuántos años tienen que pasar para que una persona que fue golpeada por un insulto emocional, psicológico, de infidelidad, vuelva a confiar en la persona? Muchos años, tal vez toda la vida? Vas a tener que vivir con esa circunstancia la vida entera. Entonces, ¿estás dispuesto a vivir la vida entera con eso? Vamos trabajando en la restauración. Ahora, esto no quiere decir que estoy diciendo que digamos a los matrimonios que aconsejamos que no lo intenten, sino que veamos los peligros que hay delante, que seamos conscientes de que su vida va a tener que ser de devoción, de búsqueda de Dios, de una consejería y una pastoral muy cercana, porque las circunstancias en las que están en estos casos son muy complicadas, ¿no? Eh, bien, volvemos con Elvia, después de la mujer autónoma. Tenía 20 años. Tenía 20 años cuando me casé. Me dedicaba a la casa y a él. Decidí empezar a estudiar, adelgacé y todo cambió. Él no soportó mi transformación. Le sabía mal.
mujer economista, 42 años. Dale, esta fue su causa. ¿Qué piensas, Sergio? Otra vez la inseguridad, ¿verdad? Los celos y la seguridad de la pareja, que pues ahí ya otra vez no, más bien, cuando está todo eso en un matrimonio, es difícil que puedan seguir adelante. Mucha inseguridad. Oye, si está superándose, si está cuidándose, pues es para bien, ¿no? Es para bien. Entonces, eh, ahí vamos a dejar esta, este, eh, este caso. Y vamos al otro. Vamos a tener un poco de el de 20 años cuando me casé. Ok. Nos faltan poquitos, así que vamos a caminar con ellos porque sí son interesantes revisarlos. Nos da mucho material. Luego ya vamos a pasar a la siguiente clase más adelante porque ya adelantamos las siguientes hojas, pero vamos a tratar de terminar esto de una vez. ¿Me ayudas, Pastor Juan? Mientras los niños estaban con nosotros, había algo que nos unía. Cuando crecieron, supimos que ya no quedaba nada. Mujer jubilada, 66 años. Tremendo, ¿no? Tremendo porque supuestamente hay amor o se creía el amor, pero no había nada de eso. Más esperaron que los hijos crecieran para realmente darse a conocer lo que había en sus corazones, ¿no? Así es. Cuando el matrimonio, como tú dices, cuando no hay amor, si no hay obligación, es complicado. Hay un fenómeno que ahora me ha tocado vivir a mí que se llama el síndrome del nido vacío. Este síndrome del nido vacío es el síndrome cuando los hijos se van y uno queda solo. Hay que reconstruir, hay que ser creativos en el matrimonio para seguir adelante. Y ahora me preguntan, ¿es fácil? ¿Es difícil? No sé. Como cristiano es fácil, pero sí puede ser una causa. El problema no surge cuando llegue este momento, cuando se van los hijos. El problema llega cuando surgió este problema hace muchos años, o sea, como decía el pastor Juan, cuando no hay amor. Seguimos, pastor Samuel, ¿nos ayudas con el estudio? Empezó a dejarse físicamente, no se cuidaba nada, es una parte fundamental del matrimonio. Al final no me atraía, hombre comerciante, 46 años. Aquí es al revés que la otra que se cuidaba, aquí se dejó de cuidar y ya no la cosa. Es que es el egoísmo tan grande porque la mujer no se cuida para uno, se cuida para ella. El hombre no se cuida para la mujer, se cuida para, para el otro. Entonces, eh, esto tiene que entenderse bien en el sentido de matrimonio. Por eso es claro Pablo en Efesios 4 cuando dice, eh, no está la mujer para sí, sino satisfacer al hombre y el hombre para satisfacer a la mujer. Esto es importante entender. El sentido bíblico son dos personas que están soportando, aguantando, sino dos personas que trabajan por amor para el otro, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora sí vamos a los últimos dos casos y me ayudas, por favor, Pastor Sergio, con el... Nos llevábamos muy bien. Fuimos a hacer un curso al exterior. Conoció a un hombre y se enamoró. Después de casi 40 años de matrimonio, descubrí que era homosexual. Mujer pediatra, 68 años. Wow, Muchos casos de esos se han aparecido ahora. así es, esta es una promiscuidad y no debemos espantarnos, realmente esto ha existido mucho, pero antes se ocultaba. Y ahora con esta dignidad, ¿verdad? Que llaman, tenemos estas cuestiones que aparecen. Y realmente el problema estaba de fondo, ¿no? El problema es pues, pecado, el problema es falta de seguir las reglas de Dios. Cuando me preguntan, ¿la homosexualidad es pecado? Pues sí. ¿Por qué es pecado? No, es pecado
porque sea homosexual, es pecado como desobediencia, como cualquier desobediencia, como cualquier otro pecado. Pero también no llamarle pecado es peligroso. Tenemos que ver dos cosas aquí, que nuestra sociedad va avanzando y cada vez es más liberal y la iglesia es atacada por el mundo y en el afán o con el pretexto de amar, podemos decir eh, que debemos amar a los homosexuales, sí, en el amor de Cristo y presentarles el Evangelio para salvación de sus almas. El Evangelio es para toda criatura, ¿no es cierto? Toda criatura incluye a las personas que tienen preferencias sexuales con ideas diferentes y son respetables sus preferencias, no digo que no son respetables, pero lo que no podemos decir es que decir, llegar a decir que no son pecados. Hay los dos extremos. Una, que también por la inseguridad del hombre, hablemos en contra de los homosexuales con mucha, con mucha fuerza. Esto denota desde el punto de vista social y psicológico que tenemos un problema. Eh, Aquí cuento rápidamente lo que me pasó en un viaje que hice a Houston y conocí un ministerio de estos de televisión hace muchos años, antes del 2000, no recuerdo ahora la fecha, pero por ahí así. Y la década de los 90. Y cuando yo fui a este viaje, las personas que nos hospedaron, que eran cristianos, nos hicimos hacer una compra para un negocio que tenía. Las personas que nos hospedaron asistían a una iglesia de estas de gigantescas en Dallas, que presidía un pastor y nos invitaron a leer sus libros, a ver sus videos. Ahí en casa no nos quedamos al servicio del domingo. Y cuando yo empecé a oír a este hermano, no voy a decir el nombre, porque era me acuerdo, era muy famoso en televisión, predicaba en televisión por satélite, en ese tiempo se veía aquí en México. Fíjense ustedes que lo que más enfatizaba hablaba en contra de la prostitución. Y en uno de los videos que nos pusieron de un sermón que nos pusieron, estaba doblado al español con subtítulos. Hubo un momento en que me empezó a fastidiar su prédica, porque su prédica era hablar o describir todo lo sucio que era la prostitución. Y dije, bueno, pues sí, es cierto, pero yo no tengo necesidad como cristiano de estar oyendo eso, ¿verdad? No me pareció, pero por educación o por ser políticamente correcto, no discutí con los hermanos. La sorpresa es que regresé a la ciudad de Guadalajara, asistí a la iglesia mía, y ese domingo, después de haber hecho el viaje, alguien me dice, ¿ya supiste del hermano fulano en Estados Unidos? Que tuvo que pedir perdón delante de la televisión porque lo habían grabado, descubierto con prostitutas. Y esa era su caída, pues lo que llaman su caída del pastor, y causó todo un problema. Era un hombre de mucho prestigio, y miren, cuando alguien habla mucho de algo es que tiene, no que yo sí hablo de estos problemas, puedo tocar como ahora estoy tocando el tema, eso se vale, pero si cada clase toco el tema de los homosexuales, les digo que son de lo peor y que se van al infierno, y cito el versículo donde dice que los homosexuales, pero no cito lo demás porque dice ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los borrachos. Entonces, cualquier persona está en el mismo rango. Ahí no está Pablo como distinguiendo, cuando pone los pecados, no está diciendo categorías de pecado, como que este es mal. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, eso es un extremo, pero el otro extremo que tenemos que tener cuidado es cuando la iglesia empieza a decir que Dios los hizo así y que tienen derecho de ser así. O sea, no sé si Dios los hizo así, eso no me meto a esa discusión y que el gene homosexual hizo, no. Simplemente la Biblia dice que estar en contra de la voluntad de Dios es pecado. Y lo dejo en el mismo nivel que cualquier pecado. Si el Señor me dice, no debes tomar este líquido en la Biblia, y yo lo entiendo claramente y lo sigo tomando que estoy en pecado, al mismo nivel que cualquier otro pecado. Y si no reconozco al Señor Jesús como Salvador y no reconozco su gracia
para superar esto, voy a tener el pecado. San Juan 3:18 dice, no es que estén condenados, no es que los vaya a condenar, ya están condenados. Están condenados porque no creyeron en el Hijo. Ese es el pecado. El pecado contra el Espíritu Santo precisamente es eso. Cuando nos habla del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, claramente el contexto dice que no reconocían a Jesús como el Señor. Entonces ese pecado no va a ser perdonado ni en esta vida ni en la venidera. O sea, ya estás condenado aquí y vas a estar condenado en la eternidad. ¿Por qué? Porque no creíste en Jesús. ¿Y quién convence de pecado? Pues el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, está diciendo, esto va en contra de las reglas de Dios. Si eres homosexual, sigues en el pecado, pues vas a tener una consecuencia. Escoge ahora. Ahora, esto lo menciono porque qué caso tan terrible esto, pero como dijo el pastor Sergio aquí, muy enfático y muy interesante, esto ahora se ve con mucha frecuencia, ¿no? Esto se ve con mucha frecuencia. Terminamos nuestro material de esta parte con el último. Si me ayudas, hermano, por favor, el bien. Dice, nos conocimos, fue todo muy rápido. Me divorcié porque después de casarnos descubrí sus problemas con las drogas. Mujer administrativa, 30 años. Pues también es muy común. Ahora que ya muchos ya son adictos a las drogas también y pues muchas veces lo esconden en el matrimonio, lo esconden del cónyuge y después pues pasa esto, ¿no? Que acaban divorciándose. Así es. Puede ser muy común y bueno, pues es una causa. Esto nos lleva a la parte de abajo que dice factores y señales del riesgo. En aspectos como la administración del dinero, cuidado físico-mental, amistades, administración del tiempo, actividades fuera de casa versus actividades en casa, eh, resoluciones de conflictos, respeto, comunicación, entre otras conductas, ocasionan fragmentación en la relación matrimonial. Todos esos aspectos tenemos que cuidarlos con mucha precaución y en la consejería pastoral estar. Pasamos a la siguiente página que no vimos tampoco en la presencial. Es interesante y es rápida, pero fíjense bien, dice en la página 9, arriba, eh, consideremos algunos factores más repetitivos con sus respectivas señales de alto riesgo para todo tipo de matrimonio y luego hagamos una autoevaluación entre nosotros. Vamos a hacer esta evaluación. Esto va a quedar de tarea para que cada quien lo haga en lo personal, pero vamos a ver en los cuadritos. Vamos a empezar con la administración. Se nos oye porque está abierto el micrófono. Sí hay una micrófono. Déjame cerrarlo todo porque está congelado. Ahora sí, si abre su micrófono, Juan, para que se escuche. Ahí voy a pedir que... ¿Lo pastor, leo? por favor, pastor. Administración. Ajá. Cuando se manejan los ingresos y gastos familiares sin presupuesto ni control, que originan endeudamientos o derroche excesivo. Este parchecito, este cuadrito es un peligro. Léeme el de al lado que dice amistades. Cuando se fomentan malsanas amistades, hombres, mujeres, que peligran la relación, comunicación, cuando se deja de dialogar, analizar problemas, buscar soluciones. Hasta ahí, estos tres factores son importantes, están arriba y debemos cuidarlos. Y vamos a poner ahí abajo, eso va a ser en personal y va a ser trabajo, pero démonos cuenta que si son factores de peligro, ¿verdad?
a cada uno de nosotros nos apelan o nos atacan diferentes problemas, o en nuestros enemigos que manda Satanás, sus emisarios, nos vienen a soplar al oído cosas. Entonces, nosotros sabemos que algunas cosas nos atacan más que a otras. A lo mejor yo no tengo problema con la comunicación, pero puedo tener problema con cualquiera de los otros, con la administración. Entonces, tengo que tener cuidado ahí. Y hay cosas que yo tengo que ir cuidando mucho en mi vida personal para estar bien. Recuerdan lo que dice Pablo en 2 Corintios, no damos nada, a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Esto no damos nada a nadie ocasión de tropiezo, no quiere decir que estemos eh, como sujetos a lo que los demás digan, no, al contrario, sino nos cuidamos suficientes para que ninguna cosa le sea de tropiezo a los demás, ¿verdad? ¿Nos ayudas, por favor, Pastor Samuel, con los tres, con el siguiente renglón, los tres de Jabez? Dejadez cuando hay falta de cuidado o de interés en aspectos personales, física, mental, espiritual, en el ambiente, desorden, etc. Maltrato, cuando aparecen maltratos con palabras o hechos que progresivamente se van convirtiendo en abusos en cualquiera de sus formas. Tiempo, cuando se pasa mucho tiempo fuera de la casa y alejados de las obligaciones familiares y priorizando otras cuestiones, actividades. Muy bien, nuevamente no todo nos va a apelar, no todo nos va a llamar, pero sí tenemos que reconocer que hay algunas cosas que a veces pueden ser causas de peligro. Ahora sí, Pastor Sergio, si abres ahora sí tu micrófono y nos ayudas con esos tres de abajo. Rutina. Cuando las actividades se vuelven costumbre, cotidianas, carentes de interés, entusiasmo y propósito. Parientes. Cuando el grupo familiar actúa con un excesivo involucramiento o control en la vida familiar. Manejo de crisis. Cuando se presentan situaciones difíciles, imprevistas, crisis y no se posee habilidad para hacerles frente. Gracias, Pastor. Entonces, todas esas cosas son, eh, pues de alguna manera, motivo de, de señales de alerta. Abajito está esta autoevaluación. Vean cómo la tienen que hacer. Por favor, háganla en privado, en caso de matrimonios, eh, y vean ustedes cuál es si está muy mal, es 1, si está muy bien, es 7. Entonces, eh, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo aquí para que me entiendan. Por ejemplo, administración. Yo en administración estoy muy mal, pongo 1, ¿verdad? Y medidas que va a tomar, bueno, tengo que ser más precavido, apuntar lo que gasto, eh, tener cuidado con el dinero. Entonces, veo el tema y lo pongo. Así, amistades, pues pongo 7, no tengo problema en esa área, estoy muy bien. Y de esta manera, ¿qué debo hacer? Pues seguir así, siendo transparente. Por ejemplo, si estoy mal, eh, debo ser transparente. Una parte importante en el matrimonio es la transparencia. Bien, prácticas saludables que están al final, ya las vimos en clase presencial, fueron todas estas que tenemos hasta la parte número 10 que dejamos ahí con rayita y ahí vamos a seguir para poder hacer nuestra siguiente evaluación. Pasamos a la página 10 hasta el final. Y en la página 10 dice, quiero que se ubiquen bien, madurar en manejo de conflictos y diferencias. Entonces, vamos a ir hablando sobre este tema. ¿Les parece? Y para hablar de este tema, voy a dejarlos de ver para aumentar un poquito mi tamaño de letra. Ok. Ahí voy un brinquito a ver si no se me pierde. Voy dejando, dejando. Ok, sí, ya la vista no está ahí, me sigo viendo. Voy a quitar el anclaje para verlos a todos. Ahí estoy.
Ya los tengo todos en pantalla. Es que los cuadritos chiquitos los dejo de ver. Y voy a bajar aquí. Voy a ir leyendo. Vean, esta parte es muy interesante. La empecé a tocar allá en clase presencial, pero creo que desde la pastoral con ustedes puedo tocar otro énfasis, otro punto que es importante. Fíjense, por eso no lo leímos allá. Lo dejé pendiente. Dice, madurar en manejo de conflictos y diferencias. El conflicto y la diferencia son algo normal en el matrimonio. Es decir, somos personas distintas que decidimos caminar juntos. Ni tú adelante ni yo atrás. Los dos juntos, ni tú me cargas ni yo te cargo, ¿verdad? Ese es el punto. Sin embargo, el resultado de ambos es lo que marca la diferencia. Es muy importante que la pareja matrimonial desarrolle madurez en el manejo de conflictos. Aquí es donde hablamos allá de que hay conflictos que no son conflictos. Sí, si una cosa no se puede arreglar, no es un conflicto. Un, si yo les doy un problema de matemáticas y no se puede resolver, pues no es un problema. Un problema es algo que tiene una solución. ¿Cuáles son los conflictos que no se pueden solucionar? Llega a consejería y me dice, oiga, pastor, ayúdeme porque mi marido se murió y quiero volverlo a ver. Pues ya lo que se nos dijo, lo que pudimos hacer por la persona. ¿Y cómo que se murió? ¿Qué quería? Es que nunca le dije que lo amaba suficiente, ahora tengo cargo de conciencia. Eso ya no lo podemos solucionar, ¿verdad? Esto es importante. ¿Cuáles se pueden manejar? ¿Qué conflictos se pueden manejar? Estos conflictos que puedan ocasionarse por factores externos como factores internos. Los conflictos se manejan por factores internos o factores externos. Voy a dar un ejemplo. Si ahorita cortaran la luz, llegara el de la comisión y cortara la luz, no pudiéramos seguir por un factor externo o interno. Por un factor externo, afuera de mi poder. Si yo no pudiera seguir la clase porque siento que no puedo, tengo voz ya para seguir, pues tomo una pastilla. Es un factor que yo puedo solucionar. Los factores externos o internos, de alguna manera, no tienen que ver si se pueden solucionar o no se pueden solucionar. Los dos son conflictos, nomás que unos están fuera de mí y otros están dentro de mí. Esto es importante que tengamos que atenderlo porque, por ejemplo, yo puse la vez pasada que di esta clase hace un año precisamente, el ejemplo, mi esposa estaba de viaje hasta el otro continente, hasta el continente negro. Ahora, ella me dice que yo, ¿qué puedo hacer para que ella regrese con bien? Pues lo que puedo hacer es lo que tengo al alcance de la mano, ¿verdad? Si yo quisiera subirla al avión para que se venga y esté con bien, eso está fuera de mi alcance, esos son favores externos. Yo me debo preocupar y solucionar lo que tengo a mi alcance. ¿Qué tengo al alcance de la mano? Pues tengo un lápiz, tengo una computadora. De aquí es donde yo puedo trabajar. Ahora, las cosas que no puedo solucionar no me las puedo llevar a la cama para dormir con ellas, ¿verdad? A veces estamos trabajando la ardilla. Por ejemplo, si no llega mi hijo a tiempo o mi hija a casa, yo me empiezo a imaginar qué pudo haber pasado. A lo mejor se descompuso el camión, a lo mejor chocó el tren. Eso es trabajar la ardilla. Bueno, las cosas que puedo solucionar son las cosas que están a mi alcance. El manejo de conflictos es muy importante esto, que nosotros aprendamos como pastores que las cosas que podemos solucionar son las que están a mi alcance. Y yo les digo, hermanos, fíjense que para que se me quite la tos, necesito comprar unas pastillas como estas que están. Pero no tengo dinero. Y ustedes me dicen, ¿pero cuánto cuestan las pastillas? No, pues cuesta, aquí dice que el precio máximo al público son 30 pesos, pero aquí en la farmacia de similares me la dan en 15 pesos, pero no tengo dinero. Si usted tiene 15 pesos y tiene una aplicación, me dice, hermano, yo le puedo ayudar, le puedo prestar. Puede seleccionar. Pero si yo le digo, fíjese que la caja de este medicamento solamente la hacen en Estados Unidos y esta caja cuesta $500, ¿verdad? O $1,000, que son 20,000 pesos.
Usted me dice, ¿sabe qué, hermano? Con la pena no podemos solucionar esto, ¿verdad? No podemos solucionar esto, a menos que nos juntemos varios para solucionar el problema. Es decir, ¿cómo manejamos el conflicto? Es el problema. Lo manejamos de acuerdo a lo que podemos solucionar y lo que tenemos en la mano para solucionar el conflicto. Y debemos aplicarnos a solucionar el conflicto. Si yo tengo un problema de que necesito ir a pagar la luz a Tlajomulco, a mi pueblo, y tengo que salir, caminar, subirme a la ruta 51B, llegar al pueblo, ir al cajero, meter la tarjeta de la luz o el recibo de la luz, que lo lea, meter el dinero. Para solucionar el problema de que no me corten la luz cuando estoy dando la clase, yo necesito hacer ese proceso. Todos los procesos de resolución de conflictos son procesos que hay que seguir pasos y darle seguimiento. Si yo falto uno de los pasos, ¿qué pasa? Si yo no me llevo el recibo de la luz, no puedo escanearlo. De tal manera que tenemos que estar muy atentos a esta parte. Vamos a nuestro manual, ahí al final de esta página donde estamos. Dice, y también deben ser conscientes de que existen diferencias que necesitan compatibilizarse o llegar a un consenso. Esta es la otra parte. Los conflictos, además de todo esto, tienen que llegar a un consenso. ¿Dónde encontramos en la Biblia lo que llamamos el primer concilio de Jerusalén? Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Bueno, ahora recién leí Hechos, pero dice el título que tiene la Reina Valera, dice el concilio de Jerusalén. Concilio viene de conciliar y llegar a un consenso. Perdón, un consenso. Nota aquí importante de la palabra consenso. No vamos a preguntarle hoy al tío Google qué es consenso, pero yo les digo de una vez. Consenso no significa por democracia. Es decir, si yo estoy en la iglesia y tengo 15 hermanos y queremos llegar a un consenso, consenso no significa, a ver, levantaron 6 la mano, 4 no la levantaron, quiere decir que está de acuerdo que el culto se empiece ahora ya no a las 11 de la mañana, sino a las 9 de la mañana. Ese no es un consenso, eso es una votación. Un consenso es lo siguiente. Un consenso es, dice, entonces algunos de los que venían de Jerusalén enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este era el conflicto. Enseñaban esto, que era contrario a lo que enseñaban en la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia del pastor Samuel y llego y les digo, hermanos, les voy a predicar de lo siguiente. Si no se circuncida, no pueden ser salvos. Seguramente el pastor me bajaría en ese momento y no me volvería a invitar. Ahora, ellos no hicieron esto. Trataron de arreglar el conflicto. Porque si el pastor Samuel me baja y me dice, no te vuelvo a enseñar no te vuelvo a invitar a predicar, no estamos caminando hacia un consenso. Estamos en un disenso, que es contrario al consenso. Un disenso es cuando nos separamos. Es decir, no nos volvemos a ver, no nos volvemos a hablar. Puede haber cosas, yo tengo amigos que son judaizantes, puede haber cosas que con ellos no estoy de acuerdo. Y llegamos en consenso en aquellas cosas con las que estoy de acuerdo. Pero estamos conscientes. Ahora, si yo voy a seguir predicando en la iglesia del pastor Samuel, tengo que estar, perdón, bien consciente de que debemos llegar a un consenso. ¿Cuál es el consenso? Vean ustedes. Vamos a ir adelantito. Dice, el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarse y mantener y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, el verso 6, y los ancianos para conocer el asunto. Aquí vemos para consensar, para llegar a un consenso hay que conocer el asunto. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿qué estás predicando, hermano? ¿Por qué lo estás diciendo?
Pues yo digo que es necesario porque los fariseos dicen esto. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, esto es maravilloso del 15:7 de Hechos. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya, perdón, ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Y los creyentes está refiriéndose al capítulo 9 de Hechos cuando va con Cornelio, ¿no? Y dice que no hubo diferencia entre ellos, ¿verdad? Antes vemos que la gracia del Señor Jesucristo, versículo 11, estoy brincando algunas cosas, eh, del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que todos ellos. Es decir, reafirma aquí Pedro la gracia, ¿verdad? Entonces toda la multitud cayó, versículo 12, oyendo a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oíd, Simón ha contado cómo Dios visitó primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y da un versículo de la Biblia completo del Antiguo Testamento. Versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que Él se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de la y de sangre. Ya, da su explicación. Y vean cómo llegan a un consenso, ¿no? Y eh, el, el asunto es que llegan a decir, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros escribirles esto. ¿Qué quiere decir esto? Consenso no quiere decir lo que estamos hablando. Posiblemente no se pusieron, dice que hubo una discusión amplia, posiblemente no se pusieron de acuerdo, pero llegaron a un punto donde los dos iban a caminar para el mismo lado. ¿Cuál era este punto? Que no era necesario circuncidarse para ser salvos. Y no era para mayoría, sino que un consenso quiere decir, está bien, vamos a hacer el culto a las 9 de la mañana. Quien no quiere hacerlo, tiene sus razones para no hacerlo. Sin embargo, consensa con los demás. Dice, me adapto a esa hora para que todos vengamos y nos reunimos a las 9 de la mañana. En un matrimonio, un consenso es cuando tomamos una decisión y los dos caminamos para el mismo lado, no uno para un lado, otro para otro, sino que tenemos pues tremendo pleito de cobijas, ¿verdad? Como cuando ahora está haciendo frío, que cada quien jala su cobija para el lado, ¿okay? Pues va a terminar rompiéndose la cobija. ¿Qué tenemos que ponernos de acuerdo? Pues nos envolvemos en la misma cobija o compramos otra cobija, hacemos algo, pero tenemos que ir caminando hacia el consenso. Por eso aquí es importante esta parte que nos habla de que debemos llegar a considerar las diferencias, dice en el escrito. Debemos considerar que las diferencias y el conflicto ocasional brindan una importante oportunidad para fortalecerse como pareja. Y también hay que tener en cuenta que si no existe ningún tipo de conflicto, es probable que la pareja matrimonial esté evitando temas que requieren tratarse. ¿Qué está diciendo con esto último? A veces el conflicto no es si el trapeador es verde o rojo, hay una cosa de fondo, como vimos, más profundo. A veces el problema no es que en la iglesia queramos hacer el culto a las 9 en lugar de las 11, a veces hay cosas más profundas. Por eso, cuando llegamos a un consenso, decidamos caminar juntos y hay dos aspectos ahí. La guianza del Espíritu Santo nos pareció bien a nosotros, es decir, todos caminamos juntos y la guianza del Espíritu Santo debe ayudarnos en todo esto. Bien, vamos a hacer una autoevaluación que queda abajo en la siguiente página, que es la 11. También es en forma personal y hay
hay una frase que debemos subrayar que me parece muy importante, que dice, para recordar. Ya estoy en la página después del ejercicio que queda como para hacerlo de manera personal, y que nos ayudamos a ver igual muy bien o mal. Por ejemplo, como ejemplo, nuevamente el segundo renglón, lo pongo aquí, escuchar. Híjole, yo soy bien malo para escuchar. Le digo a mi esposa, ¿dónde están las cucharas? Y me dice, están en el segundo cajón de abajo, pero lo abres y levantas el mantel que está ahí y ahí están las cucharas ahora. Yo nomás oí el segundo cajón, lo abro y le digo, no está. Ya no oí lo del segundo abajo del mantel. Eso es muy de hombres, ¿no? Entonces, y yo soy malo para escuchar, entonces pongo ahí, muy mal, pongo uno, ¿verdad? Entonces, voy a suponer tiempo semanal. Yo siempre ocupo tiempo en la semana para estar en el matrimonio y practicar una convivencia con mi esposa. Entonces ahí pongo 5 o 6 según me evalúe. Vamos a hacer esa evaluación en manera personal y al terminar esta evaluación vamos a subrayar esta frase y también en este curso para los pastores, siempre les digo, si quieren escriban ahí en un papelito, peguen en el refrigerador, peguen en la puerta de salida, tengan ahí para recordar. Entre los cónyuges hay complemento, no competencia. Esto es importante, muy, muy importante. Es decir, saber colaborar con con nuestros pares, con nuestros, el otro igual a mí, pero diferente, es esto, no es una competencia, no es quien llega primero, es trabajar juntos por el bien de nuestra salud física, espiritual, mental, como matrimonio. Dios nos puso en su plan y propósito para hacer algo, hacer la diferencia, así que estemos con esto. Entre los cónyuges no hay complemento. Entre los cónyuges hay, perdón, complemento, no competencia. Perdón, lo leí mal, pues. Se me movió el letrero, acá está. Para recordar, entre los cónyuges hay complemento, no competencia. Es lo que tenemos que recordar y no leerlo mal, no olvidar. Bien, hermanos, llegó la hora de despedirnos. Nos vemos el próximo sábado, siempre me equivoco, el día sábado. Y les mando en la semana el calendario de actividades porque vamos a tener vacaciones de diciembre. Y vamos a dejar algunos días para que ustedes lo consideren y estemos en este entendido de que vamos a tener un tiempo de descanso de Aquila y Priscila, pero no muy largo, pero sí casi un mes, así que vamos a tener un buen tiempo porque ya ven que viene después del 15 de diciembre, casi es imposible reunirse. Ya empiezan las actividades navideñas y demás, entonces, y los primeros días de enero, pues también andamos desvelados y muy visitados. Allá hasta se celebra el día que es de Reyes, ¿verdad? El 6 de enero es popular ahí. Aquí no, aquí Sí. es otro contexto. Entonces, ya les pasó.